Amigos, el Botija de Icaza quedó completamente molesto. ¿Por qué? Hay un tema muy interesante que está pasando alrededor del Poder Judicial. Todos los opositores ahorita están indignados por la tómbola que fue este fin de semana. Lo están demeritando por completo y hacen creer que es una acción anticonstitucional, pero sobre todo que se está dejando a la suerte lo que es la elección de magistrados y juzgadores. ¿Cuál es el tema primordial acá y el principal factor? Que la oposición ahorita ya no tiene la última palabra en nada. Y para que se puedan hacer una idea todavía, una representante del Poder Judicial, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, que la vamos a ver ahorita en un momento, menciona algo que es tétrico, algo que realmente deja mucha preocupación. ¿En qué cabeza cabe tú como representante del Poder Judicial decir, si sigue la reforma al poder, vamos a boicotear los casos que al gobierno le interesen? Amigos, no fue broma. Miren ustedes. Esta resistencia camina hacia, quizá, si lo quieres ver así, un acto de rebeldía, porque tenemos compañeros que dicen, es que a lo mejor ya nos empiezan a descontar salarios. No nos importa que nos descuenten salarios. Ha sido un tema de la presidenta, ¿no? Que claro. les estigmatiza, les dice el paro todo pagado, ¿no? Y todos los publicistas del gobierno, todos los propagandistas del gobierno, el paro todo pagado, porque siguen cobrando sus sueldos mientras están en paro. ¿Qué piensan de eso? Nosotros vamos a seguir en esta resistencia, aun cuando no nos paguen. Tenemos esta agenda que abarca al menos la semana que entra. Vamos a ver qué resulta con estas acciones para la semana que entra. Nuestras actividades se van programando día a día. No las tenemos programadas de aquí a 10 días, una semana, un mes. De acuerdo a cómo va reaccionando también el gobierno y de acuerdo a las actividades. Si el gobierno no se mueve y sigue avanzando en la misma ruta, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a seguir en la resistencia. ¿Se radicalizarían? Muy probablemente, porque tenemos actividades que podrían de verdad generar unos problemas importantes para el gobierno federal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como intervenciones en asuntos de interés fundamental y prioritario, inclusive de orden económico para el gobierno federal, y que sabemos, y lo hemos visto, nos hemos convertido en una piedrita en el zapato para el gobierno federal. O sea, boicotearles casos, digamos. Probablemente lo hagamos. Casos de impuestos, casos de órdenes de prevención, ¿sí? Quizá no de ese tamaño, pero sí de intervencionismo. Imagínense esto, amigos. Como pone acá el gurú político. Miren cómo se entienden y ponen de acuerdo este par de ampones, delincuentes y parásitos. Este video debe ser tomado como prueba y en cuanto realicen las porquerías que están tramando, la autoridad actúa inmediatamente en su contra. Y hemos visto que el principal factor del Poder Judicial es en contra de muchos casos. Salinas Pliego es el primero. Él es uno de los primeros. Pero el Botija de acá de casa, que lo recordemos con esos comentarios tan fuera de lugar, en donde en un evento de Movimiento Ciudadano se cayó una tarima, fue catastrófico, y el señor se deslindó diciendo, no lo puse yo, lo puso alguien de mi equipo, ya lo corrí, diciendo que hasta la naturaleza le da el correcto camino, algo así había puesto. Israel Zamora se le va con todo y le comenta, es que ustedes estaban acostumbrados a coludirse con el Poder Judicial y a tener la última palabra, cosa que ahorita ya no tienen. Y se pone todo energúmeno, se pone como loco. Constitución. Eso no es Y así, entonces Israel. dijo, ¿cómo aceptara que la Corte, como propone Emilio Álvarez y Casa y algunos de la oposición, tuviera la facultad de controlar la Constitución y de tener la última palabra en la interpretación de la Constitución respecto de reformas? Que viviríamos en una juristocracia, una deformación de la democracia en donde quienes gobiernan son los jueces. 8 ministros podrían tener el poder de decir de manera inconstitucional e ilegal lo que ellos quisieran y se tendría que acatar todas las autoridades. Para evitar eso, el constituyente dijo, no podemos dejar en 8 personas el control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución. Eso no es Y así, entonces Israel. dijo, ¿cómo lo hacemos? Lo diseminamos en todo el Congreso de la Unión, al menos 2/3 partes, y en los congresos locales, al menos 17. Ese es el control constitucional, el candado constitucional que puso el constituyente. El problema al momento de radica, nuestra Carta Magna. Israel, en que usted solo cumple la ley cuando están de acuerdo. Desde el famoso clásico de que no me venga con la ley es la ley, hasta violar los amparos en distintas materias.
aéreas, por ejemplo el Tren Maya o por ejemplo algunas obras del aeropuerto. Es decir, cuando la gente empezó a hacer uso de sus derechos para detener los abusos de este gobierno y del anterior, se empezó a acudir al Poder Judicial. Y el quiebre fue cuando, a la letra de la Constitución, la Suprema Corte de la Justicia dijo: la Guardia Nacional y Civil. Eso provocó la descomposición máxima de este régimen y empezaron una onda de venganza confesado por el propio Noroña. Y eso ha llevado sucesivamente a que ustedes se creen porque son mayoría, por cierto, en la Cámara de Diputados espuria y legítima, a generar una condición de cumplir la ley cuando quieren, no cuando en regla general sea siempre. Yo puedo estar en desacuerdo en lo que resuelve la Corte. En muchas ocasiones. He estado, por ejemplo, el caso de Lidia Cacho, cuando fue Olga Sánchez Cordero la que dijo que había sido torturada, pero que no tocaba. Puedo manifestar, pero acato. El problema es que ustedes amenazan. O sea, lo que viene a Azucena es una ruptura constitucional muy profunda. Si la Suprema Corte echa para atrás esto, vas a ver cómo se va a poner de locos y nos van a poner en una situación de decir: no atiendo. Es más, ya Claudia Sheinbaum lo Bueno, ya lo advirtió. dijeron. A ver, de hecho acaba de hablar la presidenta sobre esto, vamos a escuchar. ¿Qué es la JUFED? Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunto autor intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Bueno, es lo que dice la presidenta, que sí levantaron el paro magistrados y jueces, no los trabajadores. Los 32 circuitos han decidido mantener el paro. De hecho, están convocando un paro nacional el próximo miércoles. Pero mira, por eso es tan importante, déjame decirlo en 2 ideas. Primero, lo que no se puede es cumplir la ley cuando te gusta y atender las resoluciones judiciales. Y eso es lo que estamos viendo de manera sucesiva. Ahora, hacen este espectáculo tan grotesco de la tómbola. Déjame hacer un recuento de los últimos días. A ver. En Guerrero, ante Loloapan, la presidencia municipal no decidió aceptar ni el suplente por el miedo a ser asesinados. En Sinaloa, van 200 homicidios del enfrentamiento de los Chapitos y sale el ejército con un helicóptero con una bandera blanca. No sé qué quiere decir eso. Bueno, eso era la inauguración de los Juegos del Béisbol. Sí, pero acababan de ir los secretarios de Estado. Y por favor que nos expliquen qué quiere decir eso. En Jalisco, este fin de semana, encontraron a 5 personas decapitadas. En Colima, la Marina entra a un domicilio, se lleva 6 personas, 4 de ellas son encontradas sin vida y 2 con señales de tortura. En Nuevo Laredo, la Sedena es involucrada en la muerte de una enfermera y la Guardia Nacional en la muerte de una niña. En Tamaulipas, acabas de entrevistar al diputado Verástegui. Te pongo solo el recuento de los últimos días de 6 estados. Ese tipo de fenómenos tendría que estar teniendo en la agenda sustantiva de la gobernabilidad del país y la presidenta dedica su tiempo a pelearse con los jueces. No, la prioridad, lo hemos dicho aquí, del gobierno es la seguridad y se está trabajando ahí. Esta semana que pasó vino ya la presencia tanto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, también del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, también presencia de más elementos. Ya hay más de 2.750 elementos que llegaron a Culiacán. Pues sí, y se sigue trabajando, es una prioridad. Pero regresando al tema que estamos hablando. A ver, quiero hacer 2 preguntas, porque esto ya es, o sea, no sé, a menos que la Suprema Corte diga lo contrario, esto va avanzando, la convocatoria se emite mañana o el miércoles. A más tarde el 16. A ver, ¿cuáles van a ser las métricas? ¿Cómo vamos a saber que este método sí está terminando con la corrupción? O sea, ¿cómo vamos a medir que está funcionando? Primero, en la impartición de justicia que se cumpla, que es pronta y expedita. Desde que entró en vigor esta reforma constitucional, el día 16 de septiembre, porque se publica el 15 y entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 16, todos los jueces, sobre todo en materia penal, están obligados a informar al Consejo de la Judicatura en este momento, después va a ser al Tribunal de Disciplina Judicial, aquellos casos en donde las sentencias sean menores a 4 años, ¿por qué tienen más de 6 meses sin resolver? Y cuando sean superiores a 4 años, ¿por qué tienen más de 1 año sin resolver el asunto? O sea, desde la entrada en vigor nació una obligación de todos los jueces en decir por qué no han resuelto asuntos que tienen ahí empolvándose. Desde el 16 de septiembre. Te puedo apostar que no lo han hecho. De la implicación de lo que dice Israel. Israel dice, ya entró en vigor la reforma. Muy bien. Bueno, entonces a partir de eso, solo se necesitan 6 ministros para decretar que algo es inconstitucional. Ya no se necesitan 8. Porque eso dice la reforma. Entonces, el debate de la semana entonces, a partir de hoy, solo necesitan 6, ya no necesitan 8. Porque eso determinó la reforma. Entonces, ustedes van a tener que asumir, y ojalá sí lo asuman, porque lo que les importa, según esto, es cumplir la Constitución, que 6 ministros determinen que es algo inconstitucional, porque así está la reforma. No puede entrar en vigor una parte y otra no. ¿Es así? ¿Es así? No, porque recordemos que la integración, claro, hay la propia integración que ustedes no escribieron. La propia integración de la Suprema Corte de Justicia, actualmente, ¿cuál es? Son 11, pero lo que ustedes dicen es que ya entró en vigor lo de los 9 ministros, a partir de que toman posesión el 1 de septiembre. Pero eso no dice la reforma que ustedes hicieron, Israel. Sí lo dice. No lo dice. Claro, lo dice. O sea, si la
la propia Corte lo está discutiendo, ¿por qué no lo dice? Ahora también le vas a decir a los ministros. Lo que yo creo que se debe resolver es así, De claro. 11 a 9. Eso no lo dice la reforma. integración de la... Claro que sí Hicieron lo las cosas, dice. hicieron las cosas tan Claro mal, que sí lo hicieron dice. las cosas tan Dice mal, que los que la Suprema ministros- Corte está diciendo, bueno, como la Entonces, reforma pero la está, integración- entonces, ocho o seis. o seis. Entonces, Porque no lo hicieron ¿cuántos bien. ministros hay actualmente, Emilio? La 11. reforma dice Y esa que integración 6. va a ser así hasta el día ¿Septiembre? 1 de septiembre del 2025, que tomen posesión aquellos que hayan ganado en las elecciones del 1 de Hicieron junio. tan mal la reforma, tan mal, por decir amablemente, con los pies, que ya tienen ese tipo de contradicciones. Y eso es solo uno de los ejemplos. Ya no quiero meterme al tema de la boleta, que es otro absurdo. O sea, ¿Cuántos puestos vamos a votar en junio? Mira, son en total los que... ¿Cuántos nombres van a aparecer ahí? 881. Va a haber a nivel nacional no. 881 son los puestos, ¿no? Así es, Y- incluyendo no solo los magistrados y jueces, sino los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como Pero las 2 habrá más de un vacantes. candidato. Claro. Sí. Más o menos, ¿cuántos son? Pues son, depende, porque algunos ya hizo son Rubén 10 y Moreira otros son ejercicio. 5. Ya Pero hizo. como 1000 y Eran como tantos. 4000. Valga. Bueno, Lo importante aquí, Azucena, y nada más para retomar lo que decía Emilio, no lo quiero dejar pasar. La Suprema Corte no tiene facultades. Ellos dicen que el artículo primero y luego se inventan una teoría que no existe, que nunca se ha puesto en práctica en México, Dios mío. y por eso es tan absurda. Qué barbaridad. Y una facultad, como decía, ¿Dónde una dice- teoría en dónde dice Estados que Unidos, estudiaste una teoría dice en Estados Unidos que no se puede esconder un elefante en una ratonera. Ni con los gritos pudo y casa, ni con los ni pegando de gritos pudo Botija rebatir lo que estuvo diciendo ahorita Israel Zamora. Y se dieron cuenta cómo Que la interrumpió Corte como- de manera rapidísima Azucena Uresti la intervención de la doctora Claudia Sheinbaum, donde hubo un sabadazo, donde dice que, como siempre, sacaron a gente de procesos legales o de la cárcel sin que nadie sepa. No que estaban en paro, no que no estaban haciendo nada. Inmediatamente ahí Azucena Uresti corta por completo e intenta moverse con otro tema. Si saben que la están regando y la están regando bien feo. Claro ejemplo, amigos, eso es lo que está pasando. Por eso le tienen pavor a la reforma, porque ya no va a ser igual las cosas como antes. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco este tiempo y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.